Buenos días. Muchas gracias por haber concluido. Es un acto religioso muy importante. Nosotros hemos pensado para diseñar en este organismo personas, primero, de trayectoria impecable, segundo, amplios conocimientos, tercero, personas de bien, donde creemos que la unidad de investigación financiera debe ser un organismo importantísimo en el cumplimiento de sus tareas, tanto investigativas y colaboración con los tribunales, como en su faceta de investigaciones de carácter administrativo y sancionatorio. Estamos convencidos de la idoneidad de las personas propuestas, de su espíritu joven, que van a tener un país distinto, de integrarnos junto a la oficina de colección, los organismos de investigación que tienen el Poder Ejecutivo, de poder desarrollar la mayor tarea idónea, la lucha contra los males que nos azotan en nuestros días, desde la corrupción, el narcotráfico, los delitos especialmente económicos, donde el organismo tiene que lucirse. Repito lo que les dije a ellos en forma personal, que no pretenden investigar y hacer todo el máximo esfuerzo contra todos los funcionarios y personas que sean expertos y quieran hacer su signo político. Acá no vamos por la política, sino vamos por el país. Y en ese objetivo, que es la patria, la disposición de los funcionarios propuestos es precisamente eso, que este organismo sea un grupo en el ámbito nacional, un grupo en el ámbito internacional, tener presencia, actuación y dejar ejemplo por la escuela, de forma de escuela, con los distintos jóvenes que tienen que haber. Nosotros tenemos que dejar la ascendencia que quede instalada la marca de la unidad de investigación financiera. Es un grupo que orientar de todos nosotros, que es la propuesta que de este ministerio ha pensado en los distintos integrantes y es lo que tenemos, tener un país en nuestra órbita, en todas, que sea lo mejor posible. Bueno, yo celebro este mecanismo de audiencia pública que no existe en otros ámbitos, en otras asignaciones funcionarias, pero destaco la enorme cantidad de adhesiones que ha recibido los candidatos y lógicamente discusiones y desde ya estamos con un mecanismo que va dirigido por todas las familias, con la compañía de todos los núcleos de ahí, van individuos profesionales, de toda la evolución, todo el fondo de FMI, Raúl Catán, el gusto de tener acá los maestros, los públicos, padres de Ignacio, pero también padres. Ignacio ya tiene buenos estudios, se va a recibir con sus propios esfuerzos y su propio conocimiento. Una ventaja que no tenemos Guillermo ni yo, de ser no solamente abogado, sino comunicador, de haber podido estudiar tanto en la época de jóvenes, necesitaba el acceso a la información, estudiamos más de viejos que de jóvenes, es lo que pasar, es lo que es la pública. Bueno, lo digo a nosotros, queriendo estar conmigo, solamente muerte en la oportunidad de dar un ratito, después me voy a ir a trabajar, y trabajo, y vuelvo con agradecimiento a su presencia en este acto que para mí el Ministerio y creo que para el país es muy importante. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Agradecerles a todos la presencia el día de hoy. Bueno, a continuación vamos a dar inicio a la audiencia pública que sea en los términos del artículo 9, inciso E de la ley 25.246, que también va a estar regida por el Reglamento General de Audiencias Públicas del Poder Ejecutivo Nacional, de
decreto 1172 del 2003. La audiencia tiene como objetivo evaluar la idoneidad en relación a la propuesta de la acción del Ministro de Justicia a los cargos del presidente y vicepresidente de la Unidad de Información Financiera para los doctores Ignacio Martín Jacobacci y Manuel Facundo Petro. En primer lugar me presento, soy Nicolás Ramírez, he sido designado por el Ministro de Justicia como varón y por el jefe de gabinete Diego Venderain a presidir esta audiencia. Me van a acompañar como secretarios la doctora Marcela Costilla y el doctor José Miguel. Conforme el decreto 1172 de 2003, el orden de la audiencia será el siguiente. En primer lugar, haremos un resumen de cómo fue el procedimiento, cómo hemos llegado a la audiencia pública. Luego pondrán dos expertos en la materia, el doctor Sacani y el doctor Sanabria, de la UIF, de lavado de dinero. Luego, los asistentes que se hayan anotado dentro del registro de asistentes, los asistentes que se hayan anotado en el registro de asistentes y se hayan anotado al inicio de esta audiencia podrán hacer uso de la palabra. Luego tendremos la palabra de los dos candidatos, como dice el doctor Precio, y por último haremos el cierre del acta, que es el acta de cierre, en el cual vamos a estar todos conectados a la audiencia. Para su información cuenta con taquígrafos y también haciendo filmados. Bueno, en resumen de cómo hemos llegado hasta acá, cabe señalar que se han recibido dentro del procedimiento de esta audiencia pública 112 adhesiones para el doctor Jacobacci, de la UIF, 93 adhesiones al doctor Tesio, vicepresidente, una sola incomprensión, estando para el presidente como el vicepresidente, y se han inscrito a participar en la audiencia 60 personas. Dentro de las adhesiones, podemos, con respecto al doctor Jacobacci, podemos asumir la adhesión del presidente de la Asociación de Bancos Públicos y Privados, el presidente del Colegio Privado de la Universidad Autónoma de Buenos Aires, el presidente del Colegio de Abogados de La Plata, el procurador de la Procurador General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el superior rabino de Argentina, el chief rabino de Israel, numerosos jueces y secretarios de la Secretaría Nacional, también profesores universitarios y abogados de la Argentina. Con relación al doctor Tesio, ha tenido adhesiones el presidente del Colegio Privado de la Ciudad de Buenos Aires, los presidentes del Colegio de Abogados de La Plata, de Córdoba y de Matanza, la decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de Lomas de Zamora, el presidente del Consejo General del Notariado Argentino y también numerosos abogados y profesores universitarios. Con respecto a las impugnaciones, hemos tenido una impugnación del doctor José Miguel Falda por la Fundación AMIA. Tanto el registro de los participantes como el registro de todas las adhesiones y la impugnación se encuentran sobre esa información pública que se encuentra dentro del expediente. Para llegar a esta instancia se han cumplido con los trámites y plazos previstos en la Ley 25246 de creación de la UIF, sus modificatorias y el decreto 1171 del 2003 del Reglamento General de la UIF. La Ley 25.243, en su artículo 8, dispone que la unidad de información financiera estará integrada por un presidente, un vicepresidente y un consejo asesor de 7 votantes. Para el cargo del presidente, para el cargo del vicepresidente, expresamente prevé un procedimiento público que culmina con esta audiencia a los fines de evaluar la idoneidad de los candidatos. Luego de esta audiencia habrá un informe final y el presidente tendrá 7 días para efectuar el nombramiento por decreto. Para llegar a esta instancia se deben realizar los siguientes requisitos. Se publicará el nombre, apellido y antecedentes curriculares de las personas seleccionadas en el boletín oficial y en 2 diarios de circulación nacional durante el periodo. Los candidatos deben presentar una declaración jurada patrimonial y otra declaración jurada por el fin de los conflictos de intereses respecto a sus clientes y sociedades que han participado en los últimos 8 años. También se requiere un informe de efecto de documentación y también se ha abierto el registro público. Y ya para ir concluyendo, el artículo 11 de la Ley de Unidad de Información Financiera establece que para acceder a los cargos de presidente y vicepresidente se debe poseer título universitario de grado, preferentemente en Derecho con disciplinas relacionadas con ciencias económicas y las ciencias informáticas, en este caso el doctor Jacobacci es abogado y contador, el doctor es abogado, ambos con diplomas de posgrado.
poseer antecedentes técnicos y profesionales en la materia. Después, todo lo que respecta a las incompatibilidades del decreto reglamentario 290 del 2017. Como hemos dicho también, al entender el señor ministro de Justicia, todos estos antecedentes también se encuentran. Por eso, antes de ser explicado lo que ha sido el proceso para llegar a este momento, y antes de pasar la palabra a ustedes, quisiera la palabra a los expertos en materia, en primer lugar el doctor Zaccani. ¿Sí? El doctor Zaccani, para presentarnos, tiene más de 20 años de experiencia internacional en compliance y prevención de delitos financieros. Es presidente de la Comisión de Ingeniería y Cumplimiento del Consejo Nacional de Ciencias Económicas de Buenos Aires. Es profesor y director del Centro de Gobernabilidad y Transparencia de IAE, School. Es socio de LOM, liderando la función de anticorrupción y delitos financieros en los países de América Latina y Hispana. Es contador, licenciado en Administración de Empresas, codirector del Tratado de Compliance del Thomson Reuters y autor del Tratado de Teoría Penal. Ha obtenido la certificación Certified Anti-Money Laundering Specialist, que otorga la sección Estados Unidos, y también la de Legal Professional Ethics and Compliance Certification, igual en Bolivia se encuentra el expediente de reconocimiento para cualquiera que quiera buscar. Y por último, ha brindado testimonio experto en el Banco Mundial, el CIAI y la ICC por habilidades. Bueno, muchas gracias. Buenos días. En primer lugar, agradecerles a las autoridades, al señor ministro, al presidente de la audiencia y al resto de las autoridades por la invitación a presentar hoy en esta audiencia. Yo tengo preparado una introducción breve sobre dejarles un punto de vista sobre el estado actual de la cuestión en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo a nivel global, pero también aterrizado un poco a las necesidades que tiene el país. Y les voy a dar mi punto de vista también respecto de las candidaturas de los doctores Diamonditi y Decio para liderar la UIF. Los delitos financieros han sido identificados como una amenaza a la seguridad nacional en muchos países. Se estima que cada año todavía se lavan en el mundo entre 800.000 y 2 billones de dólares, y a pesar de los miles de millones que se gastan cada año para combatir este flagelo, se recupera menos del 1% de los ingresos del delito. En este contexto, enfatizamos la necesidad de que los esfuerzos sean colectivos y continuos para impulsar la reforma de todo el marco global y avanzar en el intercambio de información y la asociación público-privada, la recuperación de activos, la priorización del riesgo y la eficacia. El siguiente análisis ofrece un punto de vista sobre cómo los sectores público y privado pueden continuar mejorando colectivamente los resultados en la lucha contra los flujos financieros ilícitos. A la hora de evaluar el progreso y ofrecer recomendaciones en línea con la evolución de las prioridades y capacidades, los expertos globales subrayan una serie de áreas centrales de atención para la comunidad global de lucha contra los delitos financieros, que incluyen, entre otras cosas, aumentar la recuperación de activos, mejorar la detección y prevención de fraudes, mejorar el uso de la inteligencia financiera, profundizar las relaciones existentes y crear nuevas, la colaboración a nivel internacional y nacional, la gestión de privacidad de datos, el fomento y desarrollo de capacidades. Definir y medir la eficacia en toda la visión del sistema completo es un verdadero desafío a nivel global. Esta área sigue siendo una prioridad para la definición e implementación de políticas. El avance coherente y coordinado a nivel mundial sigue siendo una prioridad, pero los actuales conflictos armados en diferentes regiones del mundo, con sus consecuentes tensiones geopolíticas, dejan expuesta la complicación de encontrar perspectivas nacionales potencialmente divergentes en cuanto a cómo abordar estos desafíos. Si bien se han logrado buenos avances en la reforma de las normas y prácticas de gestión de riesgo de delitos financieros, en particular mediante actualizaciones oportunas de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional, el GAFI, junto con iniciativas locales para abordar deficiencias sistémicas, subsisten oportunidades relevantes para coordinar esfuerzos y evitar enfoques fragmentados que puedan ser explotados por las organizaciones criminales. En línea con este panorama general de reformas, el marco global normativo y con el telón de fondo
de la cuarta ronda de evaluaciones mutuas del GAFI, la Argentina deberá priorizar el fortalecimiento de los distintos eslabones en la recuperación de activos, acompañado de la regulación y supervisión de los proveedores de servicios de activos virtuales, aumentando la transparencia sobre los beneficiarios finales, entre otros. Un capítulo aparte merecería la reforma de la Ley 25246, que debería reforzar y codificar un enfoque basado en riesgos para los programas de prevención del lavado de todos los sujetos obligados, estableciendo prioridades a partir de un análisis de vulnerabilidades a nivel nacional, con suficiente detalle para que puedan ser implementadas en los marcos de prevención y control. De todos los importantes cambios que se presentan en el proyecto de reforma de la ley, actualmente con media sanción, probablemente uno de los más relevantes sea la facultad de la UIF para disponer sanciones financieras dirigidas, es decir, el congelamiento de activos, el congelamiento administrativo de fondos y otros activos. Esto en línea con el objetivo prioritario de aumentar significativamente el monto de los decomisos, es decir, atacar de manera directa el flujo ilícito a disposición de las organizaciones criminales. Si no logramos este objetivo, el resto de los esfuerzos pierden sentido. Si bien el GAFI está centrado activamente en la regulación y supervisión de los proveedores de servicios de activos virtuales, por ejemplo, emitiendo una nota interpretativa y utilizando recientemente la recomendación 15, sigue siendo un área de posible debilidad en el marco global, ya que la implementación de los estándares no es exhaustiva ni consistente. Para evitar puntos débiles que puedan ser explotados por las organizaciones criminales, será importante fortalecer las reglas para permitir un rastreo de activos más efectivo, ampliando el alcance de los estándares a todos los proveedores de servicios virtuales con independencia del tamaño y del tipo de activos con el que operan. Al igual que ocurre a escala global, en nuestro país subsiste la percepción de que el sistema se centra demasiado en la percepción, en exigir el cumplimiento a sujetos obligados por encima de la entrega de resultados por parte del sector público, en particular en lo referido al recupero de activos criminales. Será necesario centrarse en abordar el desajuste entre lo que se introduce en el sistema y los resultados que se logran. Esto es particularmente cierto en relación con los aportes del sector privado, donde, por ejemplo, se movilizan enormes recursos para cumplir con las obligaciones de presentación de reportes de operación sospechosa, los ROS, pero donde la UIF a menudo no tiene la capacidad de capitalizar adecuadamente la información proporcionada. A modo de ejemplo, durante el año 2023, la UIF destaca en su informe de gestión anual una recaudación proveniente de decomisos que ascendió a 509 millones de pesos. Se lo celebra como un récord, un incremento importante con respecto a lo recaudado del año anterior, que fue solo de 7 millones. Ahora bien, si asumimos la hipotética situación de que la UIF pudiera repartir esos 509 millones de pesos entre los 88.179 reportes de operación sospechosa recibidos en el mismo periodo, implicaría asignar 5.773 pesos a cada uno. Apenas cubriría el costo del envío postal del reporte, si así fuera requerido. Está muy lejos de justificar las inversiones en salarios y tecnología que deberán afrontar los sujetos obligados, la mayoría del sector privado, para llevar adelante estas tareas. También parece lejos de ese 1% que se destaca como muy magro a nivel global. Aunque son múltiples las áreas donde se pueden identificar facilitadores que deben considerarse con profundidad, hay 5 que son particularmente importantes. Los estándares para compartir información, la cooperación multilateral en materia de datos sobre delitos financieros, la asociación público-privada, el recupero de activos y la mejora en la transparencia de los beneficios finales, los beneficiarios finales. Me voy a centrar en los últimos 3. La asociación público, voy a empezar por la asociación público-privada. La colaboración entre los distintos actores, los sujetos obligados, la UIF, los reguladores específicos, la justicia penal, las fuerzas de seguridad, entre otros, es clave para superar los hilos del ecosistema y permitir que se utilice mejor su capacidad. Como mencionábamos antes, la capacidad del sector privado desplegado contra los delitos financieros ya es significativa.
Por lo tanto, la creación del modelo de APP, de asociación público-privada, no debería suponer un mayor gasto, sino una utilización más eficiente de los recursos. Si una jurisdicción decidiera exigir la participación, esto debería llevarse a cabo junto con una revisión de las actividades de bajo valor que puedan detenerse como parte del objetivo político general de hacer un mejor uso de los recursos existentes. Las partes interesadas también deben tratar de identificar datos que sean utilizados como puntos de referencia común por múltiples partes interesadas en el ecosistema de la ejecución de responsabilidades en materia de delitos financieros, como por ejemplo en la aplicación del conozca a su cliente. Luego deberían tomar medidas para explorar cómo se podría proporcionar acceso a esos datos con controles apropiados, como un servicio que podrían acceder múltiples sujetos obligados. Tal acceso a conjuntos de datos comunes confiables liberaría capacidad y reduciría el procesamiento duplicado. Las APP también deberían facilitar el intercambio de datos a nivel macro, que ayudaría al sector regulado a mejorar su respuesta. Al igual que sucede en otras jurisdicciones, la UIF comparte datos sobre el número total de ROS presentados por sector, pero en general esos datos no están desglosados por el delito precedente y la tipología utilizada o los subconjuntos de sujetos obligados que se conectan a lo anterior. Compartir este nivel adicional de detalle para utilizarlo como insumo en las matrices de riesgo o sistemas de monitoreo permitiría identificar valores atípicos significativos que deriven en un ROS bien fundado. Aumentar la retroalimentación y la información general por parte de la UIF a los sujetos obligados será un factor crucial para mejorar su calidad. En cuanto al recupero de activos, es una de las pocas medidas de efectividad que casi todos los actores en el ecosistema consideran como un barómetro importante del éxito. Aunque las aproximaciones al cálculo del volumen total de activos ilegales recuperados varían de país en país, las cifras son invariablemente pequeñas. Es fundamental entonces que redoblemos nuestro enfoque en identificar cómo se pueden aumentar las tasas de recuperación de activos. Identificar al beneficiario final o al individuo que ejerce el control en una relación comercial es fundamental tanto para el sector público como para el privado. El acceso a información sobre beneficiarios finales actualizada, confiable y verificada sigue siendo una prioridad global. Al depositar un mayor grado de confianza en sus contenidos, se reduce potencialmente la duplicación de actividades de todo el sistema. El acceso debe estar disponible, en primer lugar, para aquellos que tienen un propósito legítimo para necesitar esta información, como la UIF, los organismos reguladores, la justicia y los sujetos obligados. También se debería alentar a que el registro no actúe solo como un depositario pasivo de datos erróneos, como suele ser el caso a nivel global. Se debería esperar que tenga las habilidades, capacidades y el mandato para desempeñar un papel activo en el ecosistema de inteligencia más amplio. Al mejorar esta función, se pueden crear y utilizar más capacidades transversales para prevenir y detectar los riesgos que se priorizan. El liderazgo del sistema se puede poner a prueba al establecer estas prioridades nacionales, ya que deben ser audaces y proporcionar claridad y detalles genuinos sobre dónde se puede aumentar la atención y dónde se puede reducir, incluso detener procesos que no agregan valor al objetivo común de aumentar el recupero de activos. Esto es fundamental. Es fácil exigir a las partes interesadas que hagan más, pero asumir la responsabilidad de reducir un área de interés es mucho más desafiante. Sin embargo, un concepto fundamental inherente al enfoque basado en el riesgo y debe abordarse, dado que hay una capacidad finita, y centrarse en todo es centrarse en nada. El uso de la innovación para mejorar la eficacia general de los programas de gestión de riesgo e interrumpir flujos ilícitos en zonas de alto riesgo ha seguido avanzando a buen ritmo en todo el mundo y se ha producido un cambio en algunas jurisdicciones. La aprobación de legislación en torno a la tecnología emergente con el objetivo general de apoyar dicha innovación para mejorar la eficacia sistémica en la lucha contra el delito financiero. A modo de conclusión, el marco de lucha contra los delitos financieros sólido, coordinado, centrado en resultados y eficiente aportará en última instancia beneficios indiscutibles para nuestra sociedad. Para ello, se deberán abordar los desafíos con liderazgo, priorizar los riesgos, asegurar la coherencia de la supervisión en relación a esas prioridades y, sobre todas las cosas, centrarse en los resultados por encima del mero cumplimiento técnico.
Para ello se necesita coraje y especialmente confianza entre las partes interesadas. Es fundamental entonces un liderazgo claro para acordar medidas y coordinar la actividad de todo el sistema. Esto debe estar respaldado por un marco de supervisión que incentive actividades de alto valor y respalde las capacidades de todos para centrarse en la obtención de resultados. De lo contrario, la fragmentación entre los actores relevantes continuará socavando el desarrollo de un enfoque coherente en la gestión de riesgos de delitos financieros. Sería valioso delinear objetivos de desempeño y coordinar cuestiones relacionadas con el intercambio de datos. Fundamentalmente, es necesario implementar un enfoque sistémico completo que evite operar en silos. La inversión en tiempo y material que solo permite mantener el statu quo puede crear su propia inercia. Sin embargo, parece haber un amplio consenso en que el marco mundial contra los delitos financieros aún no está dando los resultados requeridos y esto debe impulsar una resolución continua para cambiar. Es posible que también tengamos que aceptar algunas verdades duras, entre ellas que nunca habrá los recursos necesarios para detener el financiamiento de todos los delitos. Debemos asegurarnos, entonces, de que se pueda hacer más con lo que está disponible colectivamente en los sectores públicos y privados y a través de las fronteras. Para terminar, me voy a referir brevemente a las candidaturas del doctor Iacobucci y Tessio. El doctor Ignacio Martín Iacobucci presenta un perfil altamente calificado que lo destaca como un candidato sólido para presidir la UIF. Sus cualificaciones académicas y experiencia profesional lo colocan en una posición privilegiada para afrontar los desafíos inherentes al cargo. Su doble formación jurídica y contable, combinando títulos en Derecho y Contabilidad, le proporciona una comprensión integral de las complejidades legales y financieras del lavado de dinero. Esta doble perspectiva es crucial para diseñar e implementar estrategias efectivas en la prevención, detección y persecución del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Su trayectoria en distintas áreas del Ministerio Público Fiscal, incluyendo la Fiscalía en lo contravencional y de faltas y la Unidad Coordinadora de Investigaciones Complejas, demuestra su capacidad para manejar casos complejos y su comprensión profunda del sistema judicial. Su papel en la Cámara Federal de Casación Penal, como secretario de Cámara, resalta su competencia en el ámbito del derecho penal a nivel federal, un aspecto crucial para la cooperación interinstitucional y el manejo de casos de lavado de dinero a menudo trascienden fronteras provinciales y nacionales. Su constante actualización académica, junto con su rol como profesor en universidades prestigiosas, no solo demuestra su comprensión y compromiso con la excelencia académica, sino también su capacidad de transmitir conocimientos y promover un enfoque proactivo en la lucha contra el delito económico. Su trabajo en la Unidad Coordinadora de Investigaciones Complejas y su asesoría como en la Subsecretaría de Justicia y Política Criminal ilustra su habilidad para liderar equipos multidisciplinarios. Realmente su especialización y experiencia le proporcionan las herramientas necesarias para implementar estrategias efectivas en el recupero de activos, un elemento clave en la lucha contra el lavado de dinero, debilitando la capacidad operativa y financiera de las redes criminales. En conjunto, estos aspectos resaltan no solo la preparación técnica del doctor Iacobucci, sino también su capacidad para liderar, innovar y colaborar en la promoción de una justicia eficiente y la integridad del sistema financiero. Respecto al doctor Tessio, es un candidato sobresaliente para el puesto de vicepresidente de la UIF, complementando al doctor Iacobucci en el liderazgo del organismo. Su profundo conocimiento del derecho penal y especialmente en áreas críticas como el lavado de activos y el derecho penal económico se refleja en su extensa experiencia docente. Su participación activa en el debate académico y profesional sobre prevención del lavado de dinero, junto con la sólida formación académica y práctica en compliance, lo posicionan como un experto integral en la materia. La combinación de su experiencia práctica en el ámbito legal y su enfoque académico proporciona una base sólida para liderar junto al doctor Iacobucci la UIF. Su rol como coordinador de la Comisión de Prevención del Lavado de Activos de la prestigiosa Asociación Argentina de Estudios Fiscales destaca su capacidad de liderazgo y su compromiso activo en la materia. En conjunto, estas cualidades indican que el doctor Tessio posee una comprensión de los aspectos legales y regulatorios cruciales en la lucha contra el lavado y va a fortalecer el equipo de la UIF que será liderado por el doctor Iacobucci. Muchísimas gracias por este espacio. Muchas gracias, doctor Sacani. Ahora invito al doctor Pablo Daniel Zanabria, por la palabra. El
doctor Zanal es abogado por la Universidad de Buenos Aires, especializado en Derecho Constitucional, Derecho Administrativo, el Sistema de Prevención de Lavado de Activos y el Secreto del Terrorismo. Es magíster en Derecho Constitucional por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de España y poblado en Derecho Administrativo y Económico por la Universidad Católica de Argentina. Es profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Buenos Aires. Es miembro del Instituto de Política Constitucional de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas y el Instituto de Derecho Administrativo de la misma academia. Y en abril de 2007 fue designado director del régimen administrativo sancionador de la Unidad de Información Financiera, donde permaneció hasta que se estudió Casalle en octubre de 2015. Hola. Bueno, muchas gracias, Nicolás, por la presentación. Agradezco a las autoridades del Ministerio de Justicia de la Nación por haberme invitado a exponer en esta reunión. Y la verdad es una reunión de trascendencia institucional. Estamos presenciando una audiencia pública que implica el nombramiento de lo que va a ser la séptima gestión de la Unidad de Información Financiera. Es un organismo que ya cuenta con 20 años de trayectoria. Recuerden ustedes, la Unidad de Información Financiera fue creada por la Ley 25246 en el año 2000. Ya estamos entra en funcionamiento en el año 2002, tiempos difíciles para la Argentina, y estamos en el año 2024 ya a 20 años, más de 20 años de funcionamiento del organismo, y eso obviamente implica una continuidad que debe ser resaltada y valorada también por el buen tino que ha tenido en la propuesta de los funcionarios que aquí venimos a presentar. La relevancia de esta audiencia también tiene que ver con la importancia que tiene la Unidad de Información Financiera. Ya a esta altura no hay posibilidad para nadie de conocer que ningún país es inmune a delitos como el lavado de activos que, en definitiva, trasuntan la complejidad de la criminalidad financiera más compleja y que, en definitiva, obliga a los estados nacionales, como una obligación que además es una obligación global, a poner sus mayores esfuerzos en la lucha, la prevención y la política firme en el tratamiento de esta temática. La relevancia institucional del sistema de prevención de lavado de activos, todos los que estamos acá, de hecho es un auditorio muy calificado, donde hay especialistas, profesores de la materia, gente que está adentrada en la materia, pero en definitiva es un nicho muy sui generis. Tiene una peculiaridad el funcionamiento del sistema de prevención y sobre todo el funcionamiento de la Unidad de Información Financiera, que tocará presidir, si luego de la audiencia son designados el doctor Estesio y el doctor Jacobucci, van a tener que trabajar en un contexto peculiar. La idea de esta exposición mía es resaltar algunas cuestiones peculiares del sistema que me parece que delinean un poco la tarea que tiene por delante la nueva gestión del organismo. Por un lado, no podemos desconocer que el sistema de prevención de lavado de activos y la Unidad de Información Financiera como organismo del Estado argentino está condicionado y dentro de un sistema global, que es el sistema del Grupo de Acción Financiera Internacional. Ya a esta altura, la evolución de la globalización nos ha enseñado a todos que hay determinados fenómenos que no pueden ser abordados solamente desde la política interna de los estados. Es necesario que haya políticas que trasciendan las fronteras, porque no es posible una lucha efectiva contra el lavado de activos si no hay una mirada global. El GAFI, como organismo de lo que en la doctrina se llama el derecho administrativo global, ha asumido ese compromiso, incorporando a los países a establecer una serie de normas de funcionamiento, de cumplimiento, normas legales, ¿no?, que están descritas en lo que conocemos como las recomendaciones del GAFI, y los países deben llevar adelante esa tarea. La particularidad que tiene esta necesidad de cumplir con los estándares del GAFI es que el sistema internacional presenta una manera de darle enforcement a ese sistema. Si bien todos sabemos que las recomendaciones del GAFI no son normas directamente aplicables dentro del ordenamiento jurídico interno, también sabemos que a través de mecanismos, principalmente las evaluaciones mutuas, que ahora vamos a hacer alguna referencia al respecto, hay la posibilidad de que el país que no cumpla en la efectiva implementación de esas recomendaciones sufra consecuencias que incluso pueden ser más graves que la posibilidad de alguna aplicación de sanción específica.
Todos sabemos que la economía global hoy requiere de un compromiso de los países con este tipo de materia. Porque la posible, como el país ya tuvo alguna experiencia en este caso, de una calificación no favorable en ese sistema de evaluaciones, puede implicar un daño reputacional que tiene efectos prácticos en todo lo que tiene que ver con el acceso al crédito internacional, la ubicación del país dentro del contexto económico global. Por lo tanto, hay una primera particularidad que está vinculada con el fenómeno global que representa el sistema de prevención de lavado de activos y el funcionamiento de la UIF como órgano rector dentro del ordenamiento argentino nacional. Luego es importante señalar que la existencia de este plan internacional que establece una serie de recomendaciones, y esto es importante porque aquí estamos de alguna forma presenciando un acto que es un requisito esencial para el nombramiento de nuevas autoridades del organismo, eso obliga a darle un diseño al organismo que también presenta particularidades frente a todo el mapa de organismos del Estado Nacional. Por un lado, hay una necesidad que está impuesta por las recomendaciones del GAFI de autonomía del organismo. Si bien es un organismo que está inserto dentro del mapa del Estado, en este caso bajo la órbita de la jurisdicción del Ministerio de Justicia, las recomendaciones del GAFI exigen autonomía y también exigen que haya un trabajo que no conlleve interferencias indebidas del poder político. Eso necesariamente condiciona y le marca un carácter al organismo. Luego tenemos también un elemento fundamental, que es que el funcionamiento del sistema de prevención de lavado de activos necesariamente requiere de la participación público-privada. La necesidad de contar con los sujetos obligados como el principal pilar o el primer pilar que puede proveer al organismo de información relevante para llevar adelante investigaciones vinculadas a posibles delitos de lavado de activos, obligan a generar un vínculo entre el organismo regulador, entre el organismo de control y esos actores específicos que son designados por el legislador como sujetos obligados para generar un vínculo que sea efectivamente productivo. Eso evidentemente genera todo un trabajo, todo un diseño y toda una cultura que no se puede explicar obviamente en una locución como esta, pero que evidentemente tipifica también el funcionamiento de un organismo con la unidad de información financiera. Tenemos también una cuestión vinculada a que este contexto internacional al cual de alguna forma la UIF debe adscribir impone también enfoques regulatorios. O sea, el enfoque basado en riesgos del que en el nicho o en el ámbito de la prevención del lavado de activos y de la UIF siempre se habla, no es solamente un mote o una consigna que viene vacía de contenido, ¿no? El sistema que establece la necesidad de que haya un enfoque de riesgos en esa vamos a decir, obligación de cumplimiento que se exige a determinados actores, la mayoría de ellos del sector privado, ¿no? Hoy la ley establece 23 tipos de sujetos obligados, 23 tipos de sujetos obligados, los más importantes actores del sistema económico-financiero del país, y es sobre todo la unidad de información financiera, a través de las competencias que le asigna la ley, quien tiene la facultad de regular o reglamentar las obligaciones que deben cumplir esos actores. Eso necesariamente impone para quienes deben ejercer las máximas autoridades del organismo una mirada muy clara. ¿Una mirada muy clara sobre qué? Sobre que es evidente y claro que ningún país que pretenda ser un país serio, con una evolución y desarrollo económico sano, puede prescindir de una política fuerte y seria de prevención de lavado. Pero también tener presente que impactar en 23 tipos de actores de la economía tiene una sensibilidad muy importante que puede merecer una mirada paralela, pero también incluso puede merecer una mirada central al momento de reglamentar y regular cada una de esas actividades. Por lo tanto, este organismo que exige, que por suerte con las designaciones que se están proponiendo, solamente exige una mirada superficial de los lemas que hoy de alguna forma circulan en el ambiente, sino que exige una mirada profunda y de conocimiento técnico, teórico y conceptual de lo que implica imponer un enfoque basado en riesgos.
frente a eso, una mínima reflexión. En definitiva, el enfoque de riesgo impone un tipo de regulación novedosa por lo menos para nuestro ámbito interno. En OCDE y en otros ámbitos internacionales ya se habla de modificar los incentivos que se dan para el cumplimiento normativo a los actores privados. El enfoque de riesgos es uno de los principales porque de hecho modifica la mirada hacia cuáles son los riesgos o la manera de tutelar el bien jurídico en cuestión, en este caso prevenir e impedir el lavado de activos. Esa mirada profunda, que evidentemente no es ninguna ciencia exacta, imposible de cuestionar, sino que lo único que requiere es un estudio profundo y de no subestimar la necesidad de entender que ese enfoque de riesgos requiere una mirada distinta de lo que le vamos a exigir al sujeto delicado y cómo después de exigirle. Todos sabemos acá que el enfoque de riesgos supone delegar en los sujetos obligados la posibilidad de autoevaluarse, la posibilidad de generar su propia política para prevenir los riesgos, porque en la complejidad de la economía actual, para el Estado poder conocer cada particularidad de riesgo de cada actividad es muy difícil, y eso es correcto, y el enfoque de riesgo acepta esa realidad, pero la acepta de manera tal de que exige una coherencia sistémica. O sea, la obligación de regular de determinada manera viene consigo con la obligación de estructurar el sistema de supervisión y el sistema de reproche frente a incumplimientos en línea con eso. Luego, dentro de las particularidades del organismo, también vemos que es un organismo multifacético. Hablábamos a veces de que tiene varios sombreros. Es un organismo que tiene todo un sistema preventivo, ¿no? Un organismo en el sentido muy típico del derecho administrativo, un organismo de la administración pública que debe regular, que debe supervisar, que debe sancionar en el caso de constatar incumplimientos, pero también es un organismo muy inserto en la política criminal, que tiene una gran tarea en términos de recupero de activos, en términos de una lucha efectiva, pegándole, atacando el producido de la actividad de los grupos criminales más peligrosos. Cuando uno logra, de alguna forma, atacar la evolución económica del negocio criminal, esos grupos criminales pierden potencia, pierden poder y se logra, desde la Unidad de Información Financiera, un aporte muy valioso a la política criminal nacional. Luego, acá voy a hacer un poco de autorreferencia sobre las particularidades del organismo. Yo fui, como se mencionó, director de la UIF, bajo la fructífera y virtuosa presidencia de Mariano Federici, vicepresidencia de María Eugenia Telerico, y pude sentir lo que significa. Que veo algunos funcionarios y agentes del organismo. Es un organismo que genera sentido de pertenencia, es un organismo que tiene una característica y una personalidad propia. Eso necesariamente supone un valor agregado para todo aquel que va a pasar a formar parte del organismo. Eso es importante tenerlo en cuenta porque son organismos con política de Estado, son organismos independientes de la política agonal. Por lo tanto, la continuidad en la política exige ese tipo de sentido de pertenencia. Por eso me da alegría poder participar de esta reunión y agradezco a quienes me invitaron porque también me lleva a recordar mi paso por ahí y también, como hablábamos con otros colegas cuando les contaba que me tocaba hablar aquí, lo bueno que implica cruzarse con exfuncionarios que han tenido la oportunidad y el privilegio de prestar servicios en la Unidad de Información Financiera. Bueno, para ir un poco cerrando, tengo que referirme a los candidatos. Y ahí realmente me parece que ha habido mucho tino en la selección de dos, vamos a decir, jóvenes profesionales. Y cuando digo jóvenes, de alguna forma, generacionalmente, si bien yo soy un poco más grande, los veo parte de una misma generación de nuevos funcionarios públicos, con un claro sentido de dar un aporte al país, de aprovechar todo lo que han recogido en una extensa carrera académica, profesional, y ponerlo al servicio de una institución tan valiosa como la Unidad de Información Financiera. Pero si solamente yo me detuviera en sus capacidades profesionales, intelectuales, tal vez quedaría un elemento muy valioso para dirigir un organismo donde hay tantos agentes valiosos que dirigir la presidencia y vicepresidencia.
Ignacio Jacobucci y Manuel Tello además son grandes personas, tienen valores humanos y éticos muy sólidos, muy fuertes, a la altura del compromiso que se les está asignando. Por lo tanto, además de, obviamente, agradezco a Raúl que ha hecho un muy buen detalle de sus antecedentes académicos, pero mi apoyo también está vinculado con esto de sentirme parte de una misma generación y valorar y aplaudir que el Estado esté reconociendo eso y poniendo ese tipo de nuevos funcionarios a tomar responsabilidades tan exigentes desde el punto de vista del talento profesional, de la vocación de servicio y de la experiencia técnica. Bueno, y la última lo voy a terminar con voy a leer esto final, que es un poco una reflexión que tenía ayer a la noche mientras pensaba que tenía que contarles todo esto. Yo digo que ya dijimos que la UIF debe ser un organismo autónomo y con un funcionamiento independiente del poder político. Es una exigencia legal e impuesta por el gobierno. Pero me gustaría compartir una reflexión relacionada con ello. ¿No parece descabellado incorporar a los objetivos de funcionamiento del organismo la idea de construir una institucionalidad que entre sus valores enaltezca la continuidad de las acciones entre las diferentes gestiones que van sucediendo? La continuidad de acciones, metas y objetivos que no pueden estar afectadas por las coyunturas de la política partidaria, ya que se trata de un objetivo común para todo el país. Uno de esos que deberían reunir el consenso generalizado de las diferentes miradas políticas e ideológicas. En síntesis, se trata de valorar el trabajo realizado por las diferentes gestiones y continuar hacia objetivos de Estado sin llegar a suponer, lo que siempre es un error, que a partir de un trazado temporal, lo anterior fue un cúmulo de errores y lo posterior solo acierto y expectativas esperanzadas. Muchas gracias por la invitación, muchos éxitos Ignacio y Manuel, y gracias a todos por su presencia. Muchas gracias, Sanabria. A continuación, daremos lugar al comienzo de las exposiciones de los participantes que se inscribieron en el resto. Lo que voy a solicitar, según el reglamento general de audiencias, las exposiciones pueden durar 5 minutos. Les pido que cuando tenemos hecho el uso de la palabra, se presente para los taquígrafos, nombre y se representa en su exposición. Y por último, recordarles que la audiencia y lo que dicen los asistentes es sobre la idoneidad de los candidatos, no sobre el funcionamiento jurídico, sino sobre la idoneidad de los candidatos. Bueno, dicho esto, vamos a dar la palabra en primer lugar al doctor Weinman. Bueno, buenos días, muchas gracias por permitirme esta presentación. La verdad había preparado algo muy sintético, pero lo dejé de lado, escuchando las exposiciones que me precedieron, y anoté algunas palabras que me parecen relevantes, ¿no? Uno, lo que decía recién, para presentar, el tema de idoneidad técnica, moral. Otro, el valor juventud. Otro, un valor que resaltó el ministro que a mí me parece central y que muchas veces se olvida, que son valores democráticos. Me parece que hemos llegado, por lo menos yo, que tengo una hija de 12 años, recién lo conversaba, a un espacio en el cual necesito terminar con cosas que no hacen a valores democráticos. Me parece que los dos candidatos, actualmente no voy a referir al doctor Tesias, los dos candidatos cubren claramente el aspecto de la unidad técnica. Yo soy doctor en Derecho por la Universidad de Buenos Aires, lo conozco a Manuel de la Universidad Austral, la clase de grado y he postado con él, he sido coordinador con él, ha sido asistente a las personas de riesgos fiscales donde coordina la Comisión de Penal Tributario, y no tengo ninguna duda que es idóneo, y no lo digo yo solamente, sino que también el propio organismo, que es un organismo muy técnico, lo eligió para coordinar la Comisión de Lavado de Activos. Manuel es una persona que no solamente tiene idoneidad técnica, sino también tiene valores democráticos y tiene valores como persona, que me parece que es necesario resaltarlo. El ministro dijo personas de bien, ¿no? Primero fue elegido juez de la Ciudad de Buenos Aires, fue más joven de la Ciudad de Buenos Aires, hoy tiene 12 o 13 años después. Y en ese momento recuerdo que dije lo mismo: la juventud por sí misma no sirve de nada como valor
y la ancianidad o el paso del tiempo tampoco. No es un valor en sí mismo. Lo importante es el contenido del sujeto que porta esa juventud, ese crecimiento o esa ancianidad, como fuera a la que nos acercamos todos. Particularmente creo que la juventud tiene una puerta abierta que es la ausencia de vicios. O sea, yo soy un funcionario público de hace más de 30 años y lo que no tengo ningún tipo de duda es que el paso va generando postra, y la postra a veces es buena y a veces es mala. La juventud, a mi modo de ver, es muy interesante para empezar a formar ciudadanos con vocación, porque la administración requiere indefectiblemente de vocación. Uno se va a encontrar con 1.000.000 de problemas y va a tener que poder sortearlos, y eso es algo que nos toca todos los días. Tenemos que tener en cuenta cuál es nuestra vocación inicial para poder cumplir ese objetivo, que para mí es ese el fin de mi intervención, el fin último, simplemente eso. No tengo ninguna duda que los doctores de Judício y Tesio están en condiciones de ejercer el rol. No tengo ninguna duda de que la unidad técnica de Manuel particularmente, y no tengo ninguna duda de que esto va a ser un éxito. Muchas gracias. Gracias, doctor Fernández. Gracias, doctor Ramírez. Me presento brevemente. Yo me dedico usualmente a temas de prevención de lavado, tanto en la parte administrativa como en la parte de funcionamiento, en la parte judicial, y principalmente conozco mucho a los dos candidatos. Ignacio lo conozco hace 22 años, yo fui compañero de la facultad de él y después compañero en el departamento de Visionario de la Universidad Austral, y a Manuel lo conozco creo que hace 18 años, con una unidad austral, cuando era muy joven y lo doy bien, y también comparto diariamente la actividad académica. Así que creo conocer algo de la materia y sí conozco mucho a los dos candidatos. El otro día, pensando qué cualidades tiene que tener el presidente y el vicepresidente de la UIP, pensaba que son tres principales. Una, la habilidad técnica, que es incuestionable en el caso de los dos candidatos. Los valores humanos, que fueron presentados por Pablo, que ha candidato, y por Juan recién, que son también incuestionables en el caso de los dos candidatos, y una contracción al trabajo, que por ahí algunos que no conocen a Manuel y a Ignacio pueden llegar a dudar, pero son los dos muy trabajadores y se van a dedicarle todo su tiempo a ejercer la función de nuestro maestro. Además, la combinación, la dupla que eligió el ministro como candidato es inmejorable, porque hay una combinación de trayectoria en la actividad pública, en el Poder Judicial, que tiene una relación diaria con el organismo, que es la trayectoria de Ignacio, y también una enorme trayectoria en el sector privado, la de Manuel, y ambos con una gran carrera académica. Como dijo recién Juan, Manuel coordina hace muchos años la comisión de organización de grado de las asociaciones fiscales. Ignacio tiene estudios de títulos, dos primeros en la materia, más de desempeñarse como profesor de esta materia en la Universidad Austral y otras universidades. Entonces, la idoneidad técnica y la cualidad de la dupla son inmejorables, y realmente felicito al ministro, a los asesores por la selección que han hecho. Voy a dedicar un minuto nomás a hacer alguna referencia a la información que fue motivo de difusión pública. Creo que es justificada. Creo que una de las cualidades que tiene esta dupla es que no tiene un arraigo político, no viene de la política, sino que son cuadros técnicos, eminentemente técnicos, y eso, según lo que he podido ver yo, es eminentemente política, así que creo que es claramente justificada. Llegar a un exceso de mezclar al abogado litigante con su cliente, cosa que requiera nosotros que ejercemos la opresión, es algo que nos responde, y realmente creo que es injusta y que debería ser desechada por el ministro y por el presidente momento del organismo. Así que sin otra consideración, los felicito, es el mejor de los éxitos y le agradezco el espacio para empezar. Gracias, doctor. Doctora Teresa Gómez. Hola, buenos días a todos. Soy Teresa Gómez, soy contadora pública, especialista en Derecho Tributario, y conozco a Manuel desde el año 2019.
Lo conozco en otra faceta, como un poeta. Manuel y yo coordinamos la Comisión de Prevención de la Red de Activos de la Honorable Asociación Argentina de Estudiantes. Es evidente la diferencia de edad que tenemos, pero ustedes no lo crean, hemos sido un gran equipo. ¿Qué puedo destacar de Manuel? Bueno, férreos conocimientos técnicos, férreos. Hemos discutido la conducta punible infinidad de veces. Ha transitado por nuestra comisión desde jueces, funcionarios, simples doctrinarios, pero hemos aprendido de cada uno de ellos. Hemos hecho debates intelectuales junto a Manuel sobre la conveniencia o no de que los contadores seamos sujetos obligados. Hemos debatido el proyecto de modificación a la 25-246, viendo sus conveniencias, inconveniencias, el Código Penal, un tipo penal que realmente a la fecha no es claro y no es contundente y no se entiende que el lavador no quiere ganar dinero, quiere lavar dinero. Respecto de Manuel, ¿qué puedo decir? Bueno, tengo una parte árida, me siento abandonada. Sí, no puedo dejar de decirlo. Tengo una parte feliz. Sos una persona que podés, sabés, enfrentar con una vez. Sos una persona que podés hacerlo con distintos grupos estables y con distintos profesionales. Y desde lo más profundo de mi corazón, te deseo lo mejor. Porque te lo mereces, porque sos idóneo, porque sos íntegro, porque sos una gran persona. Así que seguro que va a venir. Y mis saludos a mi pseudo colega, también le deseo lo mejor. Gracias. Gracias, doctora. El doctor Mancio Calla. Bueno, muchas gracias por permitirme el ejercicio de este derecho a opinar sobre ambas candidaturas. En primer lugar, quiero destacar como algo positivo que el ministro de Justicia se haya personado al inicio de esta audiencia pública. Creo que la jerarquiza y lo destaco porque he estado en otras y esa jerarquización por parte de la máxima autoridad del Ministerio no ha ocurrido. En cuanto a las impugnaciones que hemos presentado, la verdad que discrepo con el colega que dice que es política. Hay un aspecto que es político, claramente. Todo este procedimiento está atravesado por una decisión que ha tomado el Ministerio de Justicia, que es el de retirar las facultades de querellar o retirar las querellas que ha iniciado la UIF. Y en ese sentido, no es que se cuestione a un colega por los clientes que tiene, simplemente lo que estamos manifestando es que se vulneraría el principio de prudencia, legislado o reglamentado en el reglamento de ética pública, y que genera dudas en la sociedad si ese retiro de facultades apunta realmente a mejorar las condiciones de la UIF o, por el contrario, a beneficiar al ministro. En cuanto a la cuestión de la impugnación en sí, hemos hecho, la verdad, que impugnaciones que son muy concretas y no tienen nada que ver con lo político.
hemos cuestionado en ambos candidatos la cuestión de idoneidad, pero no porque no entendamos que tienen capacidad profesional, sino porque no la tienen la experiencia para este tipo de función específica. Y en segundo lugar, en el caso del doctor Sutecio, hemos cuestionado un aspecto de su currículum y un aspecto de su declaración jurada, donde, por ejemplo, no especifica si integra o no integra sociedades comerciales cuando esa especificación es obligatorio que la haya hecho. Aparte de esto, entendemos que hay un vicio en todo el procedimiento, porque a esas declaraciones juradas hemos llegado después de quejas que tuvimos que hacer por redes sociales, porque estaban ocultas en el expediente, no se permitía el acceso. De hecho, muchas de las adhesiones que se han hecho acá han tenido lugar sin acceso a esas actuaciones. Y me gustaría dejar, además de pedirles que, para aprovechar este procedimiento, hagamos me den una respuesta a esas impugnaciones y que me contestaran algunas preguntas que brevemente les voy a leer ahora para hacer más rápido. El señor ministro ha dicho que le buscará facultades a la UIP de querellar porque se viola el principio de igualdad de armas y la división de poderes. Ahora, dado que la justicia avaló ese rol querellante de la UIP, les pregunto, ¿quién va contra la justicia? ¿La UIP cuando querella o el ministro cuando quiere quitar esas facultades? Por otra parte, el Estado Nacional adoptó compromisos de luchar contra el lavado de activos. Ahora, el Ministerio Público no representa al Estado Nacional, representa a la sociedad. Y ahí, ¿quién representa al Estado Nacional? ¿La Procuración del Tesoro o la UIP? ¿Y quién prefiere que querelle? ¿Cómo funcionaría mejor una república? Esta es otra pregunta que les hago. ¿Con la Procuración, que depende de instrucciones precisas del Poder Ejecutivo Nacional, querellando penalmente, o con un organismo especializado y autónomo como la UIP? También les pregunto si conocen alguna evaluación que determine que bajar querellas o quitar la potestad de querellar es adecuada como medida de tratamiento del riesgo de prevención del lavado de activos. Y para cerrar, quiero decir que es inadmisible que mientras desde el Poder Ejecutivo se acusa genéricamente a legisladores, de coimeros, no haya lo que hay que tener para que organismos especializados de la Administración Pública Nacional, como el UIP, querellen a los corruptos, querellen a quienes lavan activos, querellen al crimen organizado. Más que la difamación, necesitamos una actividad concreta contra corruptos concreta. Muchas gracias. Señor Maestro Calda. Mayor Calda. Está mal escrito, Mayor Calda. Perdón. Al inicio, el presidente de la audiencia señaló que las invitaciones eran únicamente las manifestaciones debían limitarse a los titulantes. Porque ya le adelanto que las cuestiones a las que se refiere, que son ajenas a la audiencia, no van a tener respuestas, sino las directamente vinculadas a la idoneidad, cualidades que necesitamos en esta audiencia. Cedo la palabra al doctor González. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días a todos. Perdón, no tomé nota del nombre de la persona que me precedió. Lo primero que quiero decir es que no comparto en absoluto que los dos candidatos no tengan la experiencia profesional para buscar los que son postulados. Pero sobre todo,
quiero dar fe de la capacidad técnica y ética de ambos candidatos. Y digo que puedo dar fe porque conozco a ambos desde hace muchísimos años. En el caso de Manuel Tessio, desde que vino a la ciudad de Buenos Aires, desde San Luis, a estudiar en la Universidad Austral, hizo su carrera de abogacía en la universidad, tuve la fortuna de ser su profesor de grado, y después él tuvo la inquietud, después de graduarse muy bien en la universidad, de seguir adelante con su formación en un posgrado que no era el posgrado de Derecho Penal, que casualmente es lo que le interesa profesionalmente. Sino que lo hizo en el contexto de un IDEM, que tiene un ámbito de formación mucho más amplio, donde escribió como parte de esa maestría materias que están relacionadas con el mundo económico y que muy bien vienen con respecto a la postulación que tiene. Además, Manuel, a quien conozco por el ámbito profesional también, ha tenido muchas veces la delicadeza de venir a plantear, de lo cual me honra, algunos dilemas éticos profesionales y que los haya venido a plantear sabiendo cuál iba a ser la respuesta, en muchos casos negativa a seguir avanzando en un aspecto, creo que es un valor importante de Manuel. Es profesor de la Universidad Austral desde hace muchísimos años y en el ámbito específico en el que estamos aquí. En el caso de Ignacio, tuve la fortuna de conocerlo un poco antes, por cuestiones de relación familiar, si se quiere. No puedo decir que compartimos padres, pero más o menos, al menos en el ámbito académico, eso es así. Pero también lo conocí siendo el director de la carrera de abogacía de la Universidad Austral cuando él empezó su carrera. Y fui siguiendo cada uno de sus pasos. Luego, la formación en el ámbito de las ciencias económicas, que fue claramente disruptivo y que también es un punto especialmente relevante en este contexto que estamos viviendo. Después, su formación en la maestría en Derecho, diplomaturas, como la diplomatura en Compliance, y no dudé cuando estuve el secretario de la Comisión de Reforma del Código Penal el 18-19, de convocarlo a Ignacio como asesor justamente para estos ámbitos específicos. Por lo tanto, señor presidente, no tengo ninguna duda de la capacidad profesional y técnica de ambos candidatos, pero sobre todo tengo menos dudas sobre la ética profesional y personal de ambos candidatos. Y lo que quiero hacer para finalizar es agradecerles a ambos, porque los dos estaban en lugares profesionales destacados. Manuel ejerciendo la profesión en un alto nivel profesional, Ignacio como secretario de la Cámara de Casación Federal, un cargo especialmente significativo y relevante. Y sin embargo, han tenido la decisión o han tomado la decisión de dejar esos lugares para afrontar un compromiso que es para todos, republicano y democrático. Así que les agradezco especialmente eso, sobre todo después de haber escuchado a los doctores Sanabria y especialmente al querido Raúl Sacani, mostrando lo que es, ya todos sabemos que es la UIF, pero mostrando el enorme desafío que es asumir estos roles en la UIF de aquí a hoy, en los años que nos quedan. Así que muchas gracias a ambos y espero que el señor presidente designe a ambos candidatos. Muchas gracias. Cargo del departamento jurídico, trabajé con Manuel 4 o 5 años, tengo un conocimiento de lo que sigue diciendo. Destacar sus cualidades humanas, creo que para este cargo es muy importante, creo que ser activo en la política es, ser un técnico en materia, un apasionado en lavado de dinero, es una cualidad muy importante que tiene Manuel. Y destacar también su solvencia técnica, ¿no? Cualidades humanas y solvencia técnica. Es un gran profesional, como 4 años, doy fe de la pasión con la que trabaja,
de la seriedad con la que trabaja y de la persona íntegra que es, me enorgullece en cierta forma que personas jóvenes están en desarrollo y van a iniciarse en la ciudad para tratar de sofocar esta situación tan grave que estamos atravesando. Y en ese sentido me permito simplemente manifestar algo respecto a la colega, habló de la formación efectuada, y esto lo digo como profesor de Derecho Procesal. Y una opinión absolutamente personal. Yo creo que un organismo técnico, incluso tomando el mismo espíritu de la ley que lo crea en nuestro país, no está para llevar adelante cientos de juicios, no está para accionar, no está para hacer cabeza de juicio, está para fundamentalmente prevenir, investigar, asistir a tribunales, generar información y apuntar a que el delito de lavado de activos, que siempre va de la mano y asociado a delitos gravísimos que asolan a nuestra sociedad y generan, y digo como conocimiento de causa, gravísimas situaciones de inseguridad en nuestras ciudades, también no salió naturalmente. Ese accionar es fundamental como asistente y no, vuelvo a reiterar, como accionante y lapidando esfuerzos, personal, capacidades en cuestiones que están metiendo en cuestiones de autonomía personal observadas fundamentalmente como fundamental. Muchas gracias y espero que hayan aprobado el dictamen. Gracias, doctor Peirano. Doctor de Casas. Muchas gracias. Muchas gracias. Me presento, mi nombre es Carlos Ignacio Casas, soy el abogado, máster en Derechos Humanos y doctor de Derecho. Y para referirme a la idoneidad de los candidatos, lo recordado, me mencionamos expertos que pusieron la palabra al principio de esta audiencia. Si bien ahora hablo a título personal, no puedo separarme de mi rol como secretario académico de la Facultad de Derecho de la Universidad. Los expertos que hablaron hicieron referencia a un proceso, el proceso de actores privados que actúan en el ámbito de la materia que ahora estamos comentando, llaman conozca su opinión. Yo como secretario académico debo conocer a los profesores de la Facultad de Derecho de la Universidad, y en ese sentido puedo dar fe de algo que ya se ha dicho suficientemente en la experiencia, es de la preparación técnica que tienen, tanto en ciencias jurídicas, especialmente en el derecho penal, como en el ámbito del derecho tributario, en el caso del doctor Tesio, y en el ámbito del derecho tributario, y incluso más en las ciencias económicas, del doctor Tesio. Sin embargo, tengo que añadir algo más que no se ha mencionado hasta ahora, que es la formación humanística que tienen ambos, formación profunda, formación en filosofía, y en los estudios de ciencias políticas que tiene el doctor Tesio, que para mí son un factor muy relevante, muy importante, porque hacen a un aspecto personal, ético, que rige la conducta de ambos, desde hace muchos años. Además, al comienzo de la audiencia pública, el ministro hizo referencia, además de haber hecho referencia a la juventud, que otros destacaron, la juventud como una nueva generación de profesores. Ambos vienen desde hace años siendo parte de la nueva generación de profesores de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral, una facultad que se destaca especialmente por el cuerpo docente, pero además ellos, el ministro había hecho referencia a que tienen que formar, no solo ser ellos los jóvenes, sino formar escuelas, formar equipos. Puedo dar fe de que ambos, desde hace años, con mucha generosidad y participación, no solo forman parte de esta nueva generación de profesores, sino que forman a otros más jóvenes que ellos que vienen detrás, participando regularmente en sesiones, donde comparten su experiencia, donde comparten sus conocimientos, responden a preguntas de sus colegas más jóvenes, comparten sus experiencias, sus conocimientos, responden a cualquier inquietud que tengan. Y eso me parece que va a ser también
puntos que deben tenerse en cuenta. En el caso que dos sean confirmados, con un liderazgo muy bueno para la labor. Así que gracias por permitirme esto. Y por último, también quiero destacar el compromiso que ambos tienen en la defensa de los derechos humanos. Eso es algo que tenemos en el corazón, por mi formación y por mi compromiso tanto en la sociedad civil como en la academia. Creo que ambos tienen la formación y el conocimiento y sobre todo la sensibilidad para desde el rol que van a tener contribuir a la defensa y a la promoción de los derechos humanos. Muchas gracias. Gracias por el caso. Y por último, le doy la palabra al titular de la Oficina de Producción, que es el doctor Alejandro. Gracias, doctor Ramírez. Buenos días, yo soy Alejandro Melín, titular de la Oficina Anticorrupción. Por lo tanto, no solo voy a hablar desde una perspectiva personal, sino también como titular de esta oficina. Este es un acto de trascendencia institucional muy importante, ya quienes me han precedido lo han manifestado, y yo quiero apoyar la propuesta del señor ministro de Justicia, el doctor Julio Libarona, y lo hago con entusiasmo, con enfático entusiasmo, pero basado no en una cuestión emocional, sino en la racionalidad que he formado, en la opinión que tengo a partir del estudio de los antecedentes, tanto personales como académicos, de los candidatos que hoy están aquí en el acto. Va de suyo que los doctores Jacobucci y Tesio, en lo que a mí respecta, insisto y señalo, no solo a título personal, sino como titular de la Oficina Anticorrupción, cumplen holgadamente con los recaudos legales para los cargos para los cuales están siendo propuestos. Pero hay más, no solamente la cuestión legal, sino que también tiene que ver con las formaciones personales, las cualidades personales. En primer lugar, y sobre el primer aspecto, cosa que ya se ha dicho, advierto que ambos son abogados que provienen de extracciones diversas. Uno proviene de la función pública, el doctor Jacobucci, quien ha tenido una destacada carrera en el Poder Judicial de la Nación, en el Poder Judicial de la Ciudad también. Y por el otro lado, el doctor Tesio, que proviene de un ámbito profesional y privado. Me parece que estas dos cuestiones es algo a destacar porque generan perfiles que van a ser complementarios y muy útiles para los cargos para los que están siendo propuestos. A esto, por supuesto, algo que quiero agregar que ya ha sido destacado es la condición de contador público del doctor Jacobucci, que pareciera ser entonces una combinación ideal para esta designación. Por otro lado, también he podido advertir la fecunda actividad académica de ambos, lo que denota un afán de capacitación y de constante actualización. Situaciones estas que son absolutamente necesarias en los cargos en los que se van a desempeñar, así lo espero, porque la UIF tiene como marco investigaciones y enfrente tiene actividades delictivas que todo el tiempo están evolucionando también, lamentablemente. Entonces eso genera que quienes dirigen este organismo también estén preparados, y esto para estas nuevas modalidades que todo el tiempo aparecen. También he tenido oportunidad de conocer la apertura del diálogo y el trabajo en equipo que ambos ostentan, que me parecen pilares necesarios para la misión que eventualmente se está encomendando. Y quiero destacar también que esto no empieza de ninguna manera la necesaria autonomía que tiene el organismo que ellos van a tener en las decisiones que tomen. En definitiva, este cúmulo de adhesiones, al que yo también
participo, me parece que supera holgadamente la impugnación solitaria, pero no tiene que ver esto con una cuestión de cantidades. No es que esto es una votación donde hay mayores adhesiones y hay menos impugnaciones, sino que tiene que ver, esto que digo, con el tipo de impugnación que hemos aquí podido advertir. De ninguna manera me parece, y esto ya ha sido dicho, que deba confundirse en el caso del doctor Tessio, su condición de profesional, con los clientes en los cuales en su momento ha tenido que representar. De ninguna manera esto puede inhabilitar, en este caso al doctor Tessio, para el cargo para el que ha sido propuesto. El ejercicio de la profesión del derecho, de la abogacía, es una actividad que está absolutamente arreglada, absolutamente sometida a normas, a una matrícula, a un colegio que tiene además sus tribunales que juzgan a quienes forman parte de la matrícula, y por lo tanto de ninguna manera puede pensarse siquiera cercanamente o mínimamente que el doctor Tessio en algún momento haya tenido alguna actividad profesional que le permita o que pueda inhabilitarlo para el cargo para el que es propuesto. En otro orden, y que esto ya tiene que ver con eventuales conflictos que pudieran, porque también se ha mencionado conflictos de intereses, de ninguna manera estas situaciones pueden inhabilitarlo ni al doctor Jacobucci, ni en este caso al doctor Tessio, para acceder a los cargos en la UIF para los que están propuestos. Si eventualmente tuvieran alguna cuestión de incompatibilidad o de conflicto de intereses, no dudo que tienen la suficiente prudencia como para que en algún caso concreto puedan apartarse o excusarse de intervenir. De esto no tengo absolutamente ninguna duda, lo digo ya también no solo a título personal, sino como titular de una oficina que tutela este tipo de cuestiones. En definitiva, quisiera señalar que vuelvo al principio, mi entusiasmo por la propuesta del señor ministro de Justicia, el doctor Puño Levarona, y espero sí que los candidatos aquí, el doctor Jacobucci, el doctor Tessio, sean prontamente designados en esta unidad. Muchas gracias. No existiendo más gente que ha solicitado la palabra, voy a hacer, en primer lugar, le voy a hacer la palabra al candidato a propósito del ministro de Justicia para que el presidente lo dirija con las extensiones, doctor. Bueno, muchas gracias a todos los que asistieron hoy a esta audiencia. Bueno, en primer lugar quiero agradecer al Poder Ejecutivo Nacional, en cabeza del señor Ministro de Justicia, el doctor Mariano Puño Levarona, que me ha honrado con esta postulación para el cargo de presidente de la Unidad de Información Financiera y por sus palabras de apoyo al inicio de este año. También quiero agradecer a sus colaboradores y a su equipo de trabajo, en particular al doctor Sebastián Amerio, secretario de Justicia, al doctor Diego Erenquiaín, jefe de gabinete, y al doctor Nicolás Ramírez, vicepresidente, asesor del señor. También hago sentido mi agradecimiento a los doctores Martín Casares, Marcelo Ruiz, Mauricio Núñez, Gonzalo Vergara y Hernán Zabaría Lagos, que en este tiempo de la postulación me han dado su respaldo y hemos también debatido y dialogado sobre el organismo, los objetivos y los desafíos que nos acompañan. También quiero agradecer a mi familia que respaldó mi decisión de aceptar esta propuesta con todas las exigencias que tiene y que va a tener, y a mis amigos y a quienes he convocado para eventualmente, en caso de ser designado, trabajar en el organismo. Sé que ellos ya han dado de su tiempo gratuitamente a las resultas de este proceso, y eso para mí es muy valioso, y quiero destacarlo y agradecerlo, porque con ellos ya hemos tenido algunas reuniones de trabajo para planificar eventuales líneas de acción y objetivos del programa. Por último, quiero agradecer también a los oradores de esta audiencia, en particular al doctor Sanabria y al doctor Zacari, que han dado un panorama cierto de los grandes desafíos que debemos hacer.
En segundo lugar, quiero expresar mi mayor compromiso con este desafío. He puesto a consideración y se ha hecho pública mi trayectoria profesional en el Ministerio Público Fiscal, también en el Poder Judicial de la Nación, mi formación académica en la doble titulación de abogado y contador público nacional y mi calidad de magíster en Derecho Penal. También se han añadido las especializaciones en materia de Derecho Penal Empresario y compliance. Vale también destacar, a la luz de estos antecedentes, que el organismo tiene múltiples competencias. Tiene la función de gestión y procesamiento de la información financiera a partir del intercambio que se genera con otras unidades, con instrumentos obligados. Tiene también una función que se complementa con esta a partir de su potestad regulatoria. Tiene también una potestad dentro del proceso penal que la UIF está llamada a llevar a cabo. Como se advierte, la unidad de información financiera abarca un amplio espectro de competencias que demandan una amalgama de conocimientos. En este sentido, estimo que la concurrencia de la doble titulación de contador público profesional complementa y potencia mi otra titulación en Derecho. La primera me va a dar herramientas para interpretar, analizar y examinar los sistemas de información que se complementan con la gestión y administración de las organizaciones, tema que es crucial en la carrera de contador público. Y la segunda, también para tener las herramientas y las aptitudes necesarias en lo que atañe al desarrollo y ejercicio de las potestades regulatorias y procesuales. En esa amplitud de funciones, la doble titulación no solo satisface los requisitos actuales, sino que denota un plus en pos de la idoneidad que requiere el liderazgo de este organismo, descontando la necesidad de la gestión anclada en el trabajo. A lo dicho, estimo que las señaladas capacidades se complementan con los ulteriores conocimientos, en particular la maestría en Derecho Penal y las diplomaturas en Compliance, Derecho Penal de la Empresa, Aduanero y la actualización llevada a cabo en Derecho Penal Tributario. Todas ellas sintetizan diversos conocimientos que están vinculados con la dinámica que el organismo está llamado a regular. De otro lado, tales antecedentes son expresivos de la versatilidad y de un compromiso personal constante en la actualización de mis conocimientos y herramientas, como también una disposición a la actualización y una disposición al diálogo constante en el marco académico. En orden a la experiencia profesional, corresponde también destacar mis antecedentes en la Cámara Federal de Casación Penal, que son los más próximos. Ese tribunal ha tenido intervención relevante en numerosos casos de lavado de activos, algunos de trascendencia pública y nacional. Es evidente que en mi rol de secretario tuve gestión de casos muy complejos y de importancia. Y esa tarea en particular me ha brindado el conocimiento de las acusaciones formuladas, la prueba rendida, los planteos defensistas y el ulterior análisis jurisdiccional de la instancia. Todo lo cual me permitió y me brindó un contacto directo con las cuestiones críticas de la práctica forense que constituyen el claro desafío de las autoridades y en particular de la unidad de información. Deseo destacar que, dada la competencia del tribunal, he tenido la fortuna de analizar y trabajar sobre los casos de lavado de diversa índole vinculados tanto con el narcotráfico, con la trata de personas y con la corrupción pública. Y ello con impacto en distintas regiones y jurisdicciones del país. En algunos de ellos, la unidad de información ha sido querellada. Además, el camino emprendido en el Ministerio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires me ha dado la posibilidad de haber integrado la unidad coordinadora de investigaciones complejas, que me permitió un trabajo especializado en la investigación de actividades más organizadas de la delincuencia y la organización, con el innegable valor de haber trabajado con directa relación con las fuerzas de seguridad. La labor compartida con ellas ha sido también una experiencia valiosa para comprender la realidad operativa de las investigaciones y los desafíos. En esta instancia, la Fiscalía de Cámara, que otra integré como secretario también, fue liderada por la doctora Sandra Verónica Bordino, ganó el premio nacional a la calidad judicial, entregado por este Ministerio de Justicia en anterior gestión, que ha demostrado
la capacidad del equipo de la Fiscalía de implementar procesos de trabajo avanzado, con particular apoyo a las normas ISO de calidad, experiencia que claramente enriquece. Finalmente, también deseo poner de fondo mis antecedentes más antiguos en el ámbito laboral, y en particular el trabajo llevado a cabo en las villas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por pedido de, en ese entonces, el fiscal de la Ciudad de Buenos Aires, que me dio la posibilidad y también la responsabilidad de asegurar el acceso a la justicia de los ciudadanos de esos barrios. Sin lugar a duda, eso me puso de frente con quienes han sido siempre los mayores afectados de la criminalidad organizada. Son esas personas con menores recursos que requieren y exigen un Estado de mayor presencia, quienes en definitiva también requieren el combate de la criminalidad. De otro lado, la actividad académica también importa un frecuente intercambio, como lo he dicho, con colegas y profesionales. Diversos roles y experiencias han ayudado a formar una mirada más integral del sistema de prevención de lavado, pero también de la vivencia de los distintos sujetos sociales. El ámbito académico es siempre un lugar de encuentro, donde todos los participantes suelen potenciarse y complementar. Y eso es un plus que también denota la idoneidad requerida para el trabajo. En ese orden, deseo destacar las clases compartidas en los recintos de la Universidad Austral y otras casas de estudios, como también las ediciones expresadas por la Fundación de Estudios e Investigaciones Tributarias y el Observatorio de Derecho Penal Tributario de la Universidad de Buenos Aires. Todo este panorama se complementa con las innumerables adiciones de funcionarios, profesionales, catedráticos y otros ciudadanos que he recibido, destacando mi compromiso con el trabajo y los valores éticos que guían mi vida. Será un enorme desafío ordenar tales expresiones de conducta. Entre ellas, deseo resaltar la expresada por el ex titular del organismo, el doctor Mariano Federico, cuya adhesión, desde el conocimiento y la experiencia que intenta, posee para mí un particular valor. A ella se aúna la expresada por exfuncionarios del organismo, que hoy continúan su labor en otras instituciones y organizaciones. También he tenido la oportunidad de recibir el apoyo e intercambiar opiniones con numerosos actores del sistema de prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva. Al respecto, los avales del Consejo Federal del Notariado Científico, de la Federación de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas y de la Asociación Argentina de Bancos Públicos y Privados son expresiones de alcance nacional que no solo me honran, sino también suponen para mí un compromiso para desplegar el trabajo de la unidad financiera desde una visión más federal. Y aquí también me detengo a dar un poco de tratamiento a la inquietud respecto a la situación de la delegación de Rosario. Bueno, obviamente desde este rol de candidato, en el que todavía no ha sido designado, sí hemos trabajado con un montón de sujetos obligados del alcance nacional que han pedido tener una llegada más local, de ir al territorio. Ese compromiso se ha dado respuesta. Y también, por mis antecedentes profesionales, la posibilidad de articular, creo, de manera más llana, más simple, con el Poder Judicial. La UIF tiene una clara competencia de apoyo, una clara competencia de calidad técnica que tiene que complementarse con aquellas que deben ejercer los fiscales y los jueces. Desde ese lado y desde esta situación, que se quiere, por decirlo de alguna manera, un poco precaria, sí quiero hacer público, porque ya lo he hecho en muchas reuniones de trabajo, el compromiso de no dirigir el organismo únicamente desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sino de tener el compromiso férreo de visitar la provincia, de tener encuentros con las autoridades locales, porque en definitiva la realidad del país es mucho más compleja, hay particularidades, hay cuestiones muy concretas de cada territorio que es necesario conocer de primera mano, y desde esa perspectiva el eventual equipo de trabajo que se formará también tiene esa riqueza de contener profesionales de distintas jurisdicciones. Entonces, respecto a Rosario, y dada esta situación que
todavía de alguna manera califico como precaria, puedo simplemente expresar mi compromiso de trabajar duramente y fuertemente en generar buenos vínculos, porque en definitiva, más allá de la responsabilidad que muchas veces se le quiera atribuir a la UIF es un actor central, importante, dentro del sistema de prevención de lavado, pero como digo, es un sistema. Ese sistema funciona, todos los miembros de aquel trabajan coordinadamente, articulan políticas comunes, tienen buen diálogo. El desafío quizás de la UIF es liderar ese proceso de articulación y de nuestro lado el mayor compromiso por hacerlo. Creo que en lo personal, en este tiempo que hemos preparado esta candidatura con el doctor Tesio, hemos encontrado una gran capacidad de trabajar juntos y creo que eso va a ser un plus distintivo. Más allá de, como ya se ha dicho en las alocuciones, la conjunción de lo público y privado hoy es fundamental para el país. No hay camino alternativo al trabajo coordinado, mancomunado con los sujetos obligados. En ese sentido, como he dicho también, hemos tenido mesas de trabajo que han sido los propios sujetos obligados los que han pedido, y nosotros hemos asumido el compromiso de generar mesas de trabajo permanentes para poder afrontar los desafíos. Siguiendo con el discurso que venía enseñando, he recibido también un importante apoyo de funcionarios del Poder Judicial de la Nación, del Ministerio Público y de varios submagistrados, con quienes compartimos la necesidad de que la Unidad de Información Financiera sea una institución presente y cercana en la labor de combatir la criminalidad organizada, respetuosa del orden democrático y garante. A mí, en lo personal, me ha sido muy grato encontrar adhesiones de colegas secretarios de todo el país. No quiero nombrarlos, pero he encontrado adhesiones tanto de jurisdicciones del norte, del centro, como del sur, patagónico. Y eso también es lo que me impulsa a ratificar este compromiso de federalizar la gestión de la UIF. He tenido la oportunidad de hablar con, por ejemplo, el secretario federal de Quintero, el de Rawson, de Córdoba, también he recibido apoyos del delegado federal en Posadas. Digo, el panorama es tan amplio y eso para mí ha sido un apoyo extraordinario y también el compromiso asumido de tener con todos un diálogo fecundo, institucional y maduro. No puedo tampoco dejar de remarcar la adhesión de varios magistrados de la Cámara Federal de Casación Penal, que es el máximo tribunal del país, con particular afecto la del doctor Javier Carvajo, que es con quien he trabajado estos últimos años. Deseo, de ser elegido, articular y profundizar los lazos y vínculos con los innumerables tribunales del país que se encuentran inescindiblemente vinculados con la tarea que habré liderar en la comunidad. En líneas generales, ha sido también una constante, como dije, el pedido de los sujetos regulados de trabajar mancomunadamente, y no puedo dejar de remarcar que aquellos son, en definitiva, socios estratégicos del organismo. Y por eso también, como digo, reitero esta actitud. En particular, deseo destacar por la coyuntura el compromiso expresado por los proveedores de activos virtuales, que me han expresado su voluntad manifiesta de colaborar y participar en la regulación de su sector. Un sector que hoy en día no está regulado y que por su importancia y trascendencia debiera estarlo prontamente. En ese sentido he encontrado con también mucha gratificación un sector que se ha autorregulado por la globalidad que detenta, pero que también ha tenido la voluntad de trabajar con el Estado para articular esa regulación. Finalmente también quería agradecer a las actuales autoridades de la Administración Financiera, al doctor Juan Carlos Otero, su equipo de trabajo, porque en definitiva en estos días, respetando la integridad de la información que manejan, con la posibilidad de hacer pública la información que por ejemplo está en el informe anual, me han brindado un conocimiento del funcionamiento del organismo que ha sido muy valioso para diseñar estrategias y para poder tener una transición ordenada, seria e institucional. Esto para mí también es muy valioso para demostrar que hay política de Estado y que en definitiva, frente al primer compromiso que tenemos que
asumir, que es la evaluación mutua bilateral. El país está comprometido, el organismo está comprometido, y para mí eso hoy es la principal dificultad o la principal desafío a resolver. Esta evaluación es una evaluación compleja que se ha iniciado varios años atrás, con un protagónico rol de la administración anterior, no solo de la Unidad de Información Financiera, sino también de la anterior gestión del Ministerio de Justicia. Esta evaluación mutua hoy es un poco la que puede definir la suerte de nuestro país. En definitiva, se han confeccionado las evaluaciones nacionales de riesgo, las consecuencias nacionales durante la anterior gestión, y la Coordinación Nacional ha ido respondiendo los distintos informes de GAFI para llegar a marzo de este año, donde tenemos la evaluación in situ de GAFI. Sin desconocer que el proceso se encuentra avanzado, el desafío es continuar con esa labor, intentar darle el culmen que se merece, valorando y respetando el trabajo de tantos otros funcionarios y ciudadanos que precedentemente han invertido su tiempo para que el país sea uno de aquellos que tiene un sistema de prevención íntegro, confiable, eficiente y eficaz. Esta evaluación es una evaluación de todo, de la integración del sector público y privado, de resultar autoridad, en el tiempo que resta a dicha examinación. Con mi equipo de trabajo redoblaremos los esfuerzos para obtener el mejor resultado posible. El desafío es grande y solo puede ser superado con trabajo maduro, colaborativo, cooperativo de todos los sectores, a quienes convocaremos a trabajar con seguridad y compromiso. El señor Ministro de Justicia de la Nación ha propiciado desde el inicio de su gestión la necesidad de hacer extensiva la aplicación del Código Procesal Penal a todas las jurisdicciones del país. Esta herramienta de trabajo moderna, que recoge los nuevos paradigmas de la persecución penal, facilitará la misión institucional de la Unidad de Información Financiera en el recupero de activos y, en definitiva, en lograr que el delito no pague. Tengo la esperanza de que tal iniciativa se concrete más allá de su aplicación en las provincias de Salta y Jujuy y se extienda a otras para facilitar mucho el trabajo mancomunado con la justicia. Sin mengua a ello, desde el día 1 de la gestión, en el caso de ser designado, pondremos especial énfasis en esta misión de recuperar para la ciudadanía lo que el crimen organizado le ha robado. Finalmente, no puedo destacar las críticas exprimidas respecto a mi colega, el doctor Manuel Tesio, que con profesionalismo ha ejercido el derecho, asistiendo técnicamente a diversas personas, extremo que no obsta su postulación. En mi calidad de abogado, no es posible poner en tela de juicio su capacidad de trabajo, sus valores, por el único hecho de asumir la defensa de personas involucradas en la obra. No puedo dejar de advertir que toda persona tiene derecho a una defensa técnica eficaz y a elegir el abogado de su confianza. Ello es un derecho constitucional irrenunciable. A ello se añade el principio de debido proceso y el estado de inocencia. Quienes transitan el proceso penal gozan de aquella prerrogativa y la defensa de sus intereses procesales no hace más que consolidar la garantía de juicio. De otro lado, como letrados, también se detenta el derecho a ejercer actividad lícita de raigambre constitucional. Y eso es una potestad incuestionable. No es la primera vez que los candidatos son objetados por estas circunstancias, sin que ello haya impedido por sí mismo su designación. En ese marco, una última referencia a la necesaria autonomía. La autonomía es un valor impuesto normativamente y es una obligación asumirla, sin cortapisas para que lo ocupe su derecho. A una costa de crear incomodidades, mi compromiso también apunta a dar vida a esta necesaria independencia que el organismo reclama y necesita, sin menguar la imprescindible capacidad de dialogar e intercambiar opiniones con todos los actores del sistema. Al respecto, las palabras de apoyo del ministro al inicio, de actuar con firmeza y autonomía, creo que son un respaldo valioso a esta decisión personal en caso de ser. En ese sentido, mi labor en el Poder Judicial me ha llevado a conocer casos de veladores de esta independencia tan preciada, que ofician de ejemplo. Y más allá de mis referencias familiares, no puedo dejar de recordar
a la doctora Carmen Artibay y a la doctora Patricia Serena como dos personas que han sabido llevar estos valores sin ningún tipo de cortapismo. Ellas también, creo, constituyen un ejemplo claro del modelo a seguir. Con estas breves palabras intentan expresar y evidenciar los objetivos y los valores derivados de la formación ética y jurídico-contable que sostienen mis antecedentes. Reitero mi agradecimiento a todos los presentes, asumiendo como parte del plan provincial de Dios la decisión que finalmente se adopte respecto de la postulación. Muchas gracias. Ahora pasar al candidato del doctor Federici, que recibió una gran cantidad de oposiciones con aquel mismo fundamento. Lo cierto es que dos cosas muy importantes. En primer lugar, le puedo dar mi palabra de mi compromiso de adecuarme a la normativa vigente que me obliga a abstenerme y a excusarme en los casos en los cuales exista un conflicto de interés. Obviamente esto no puedo hacerlo hasta que no esté consolidado primero mi posición dentro del organismo, por lo cual yo no soy funcionario público aún, por lo tanto no tengo ese conflicto presente de interés, pero sí le puedo transmitir mi palabra de que esto va a ser llevado de esta manera y que en definitiva no voy a cometer un delito, ¿no? Porque tras de ello el decir que de alguna manera o dejar ver que yo voy a ingresar al organismo para colaborar, para garantizar la impunidad a mis clientes, lo cierto es que no va a ser así. No va a ser así. Yo tengo un compromiso democrático, republicano, soy muy consciente de la situación de la Argentina. Recientemente salió el índice de transparencia internacional, hemos descendido en ese índice, pero existe un mensaje claro que lo transmitió el ministro de Justicia cuando comenzó esto, lo ha transmitido el presidente, que hay una directriz directa de pelear contra quien sea, no importa quién sea. Y eso obviamente implica que en los casos en los cuales personas que yo defendí, que obviamente tienen sus garantías constitucionales, las he tratado de defender, en esos casos los mantiene su estado de inocencia, no va a generar ningún problema. De todas maneras, obviamente, quedo a absoluta disposición de la fundación que usted representa para cualquier situación que usted quiera profundizar, pero le puedo garantizar que tanto Ignacio como yo somos personas íntegras, comprometidas con la República y comprometidas con la necesidad de luchar ciertamente contra la criminalidad organizada, desde el rol que, si el presidente así lo designa, a pedido del Ministerio de Justicia, terminamos dentro del organismo, pero le repito, muchas gracias. Más allá de esta pequeña desvío que me tomo en mi discurso, de tratar de ser súper breve, lo cierto es que, como mencionaron, esto de lo público y lo privado creo que es fundamental para generar una sinergia, y nuestras candidaturas con Ignacio ha sido en ese sentido. Nosotros, si bien obviamente todavía no hemos sido designados, hemos tratado de ir construyendo objetivos que nos parecen fundamentales, sobre todo teniendo en cuenta la coyuntura que nos toca asumir, que ya la mencioné brevemente. Tenemos la evaluación del Gafi, cuyas consecuencias pueden ser sumamente graves para el Estado argentino, y esto es Estado argentino sin banderas políticas. Ciertamente creemos que el rol que cumple la Unidad de Información Financiera tiene una importancia central dentro del sistema de prevención de lavado y en la lucha contra la criminalidad organizada. Su estado actual, si bien ha ido modernizándose en su normativa, buscando tener un enfoque basado en riesgo para poder tener los recursos disponibles, tanto del sector público, de la UIF, como del sector privado, que también tiene que disponer de recursos para colaborar con este sistema, da muestra que de todas maneras estos grandes esfuerzos que se han hecho no han sido del todo efectivos o toda la efectividad que requeremos para la lucha contra este tipo de criminalidad. Por eso creemos que con Ignacio tenemos que desarrollar un trabajo muy fuerte, sobre todo en los territorios con mayor riesgo, que han sido significados en la evaluación de riesgo que fue realizada el año pasado. ¿Por qué decimos esto? Como nos decía nuestro colega de la ciudad de Rosario, hay territorios que están siendo devastados por la intervención de la criminalidad organizada y se necesita estructurar y coordinar de mejor manera todos los esfuerzos del Estado en la persecución contra esta criminalidad. Esto incluye, por supuesto, algo fundamental que ha sido profundamente resaltado por el doctor Jacobucci, que es el recupero de los activos provenientes de la criminalidad organizada y del lavado.
Porque esto, en definitiva, es el fin propio de la norma de tener un sistema de prevención de lavado. Que las bandas no cuenten con fondos disponibles para poder continuar desarrollando sus tareas, de financiarlos de esa manera y que no existan incentivos claros para que la criminalidad tenga premio. La criminalidad nunca puede tener premio. Sin lugar a dudas, para llevar a cabo esta tarea tenemos que profundizar las relaciones internacionales entre el intercambio de información que tienen los diferentes organismos del mundo y también con los organismos argentinos. Y para ello es imprescindible lograr contar con talento dentro de la unidad, que existe y es muy bueno. Ciertamente tendremos que llevar a cabo los esfuerzos necesarios para poder fidelizar que esos talentos se queden dentro de la unidad y desarrollen sus planes de carrera para obtener un organismo sumamente profesionalizado, fuera de la discusión política y que puedan llevar a cabo sus tareas con la necesidad que el Estado argentino tiene. A su vez, vamos a tener que profundizar notoriamente, independientemente de la decisión que se tome oportunamente sobre las querellas, que yo creo que eso no es una situación para conversar hoy. Lo cierto es que con la colaboración con la justicia tiene que profundizarse. Tiene que profundizarse en el sentido que tenemos que ser un canal muy importante de formación para las causas penales y la persecución del delito de lavado de activos. Y esta colaboración también se tiene que dar con el sector privado en cuanto a los sujetos obligados que son quienes nos otorgan esa información al organismo. Tienen que sentir que el organismo los respalda, que los respalda en todo el país, en todo el territorio del país, tanto en la ciudad de Buenos Aires como absolutamente desde Ushuaia hasta La Quiaca. Y para eso, como decía Ignacio, tenemos absolutamente pensado y como un objetivo fundamental tener una mayor presencia dentro del territorio federal y tener una mayor conexión de intercambio de información con la justicia y con todos los involucrados en el sistema. Finalmente, hago obviamente nuevamente propias las palabras de Ignacio en toda su extensión. Le agradezco enormemente la defensa particular que ha hecho de mi persona, obviamente a todos los presentes sobre todo. Pero quiero agradecerle, obviamente, al equipo del Ministerio de Justicia que ha trabajado enormemente durante todo el mes de enero, al equipo de la Unidad de Información Financiera, que también sé que puede generar alguna cierta intranquilidad cuando existen estos cambios de autoridades, pero tienen que quedarse tranquilos que nosotros venimos para trabajar codo a codo, formando equipos y pudiendo aprovechar al máximo la capacidad que tiene el organismo. Lógicamente quiero agradecerle a mi familia, a Ana Paula, a los empleados de la UIF, al presidente Otero, por supuesto, que ha sido muy colaborativo, y sobre todo a todas aquellas personas que han sido tan generosos con sus adhesiones. Obviamente han sido algunas mencionadas, no tengo tiempo de poder hacerlo, pero han sido de diverso color, de diversos lugares dentro de la sociedad civil, y creo que eso nos da la tranquilidad que estamos todos en el mismo barco, la necesidad de continuar buscando tener el mejor organismo posible. Confiamos y creo que haremos todo para honrar este voto de confianza. Muchísimas gracias. En el cierre le voy a dar la palabra al doctor Diego Bendiaí. Buenos días, algunos saludé y muchas gracias por la asistencia. Solo dos cuestiones. La variedad y diferentes manifestaciones sobre las cualidades de los postulantes reafirman la decisión porque el equipo del Ministerio y los asesores hicimos la selección y la postulación de Ignacio y de Manuel. Está a la vista y que ha quedado demostrado que las impugnaciones puntuales fueron excelentemente respondidas por los postulantes y que nada hacen al cargo para lo que se los propone, no afectan en absoluto cualidades de idoneidad y de tanto personales como funcionales. Entonces a ellas me remito y adhiero, quería destacar o reafirmar lo que expresó el ministro al inicio de esta audiencia en cuanto al firme propósito de esta gestión en general y especial para la UIF, que es fortalecer y encuadrar su actuación estrictamente en la ley y en las recomendaciones internacionales que hacen a la fluidez de la información financiera, tanto con las demás UIF, con sus pares en el mundo, y especialmente con la justicia, porque ahí es el ámbito donde va a dar el fruto, más allá de la potestad
sancionadora que tiene con los obligados, va a dar de fruto la capacidad de gestión de la unidad financiera. Ese es el resultado que se pretende, ese es el resultado que se exige a través de los organismos internacionales, donde está la ley, independientemente de la visión o interpretación que podamos hacer a niveles académicos o de sentido común de cuál es la función procesal que deba cumplir la UIF en los procesos penales. Entonces, nada más que esto, agradecerle la presencia y nos sentimos muy tranquilos y satisfechos en el equipo que integra el Ministerio de haber tenido esta audiencia, haber recibido las adhesiones, las manifestaciones de los postulantes y confiamos en No siendo para más, el cierre de la audiencia, el 62%.